Saludos y bendiciones para todos y para todas. Y les damos la bienvenida a este nuevo momento que Dios nos regala para compartir una reflexión en este espacio que hemos llamado En el Camino. Leyendo los evangelios, particularmente en las narrativas que nos relatan algunos de esos momentos en los cuales Jesús fue invitado y se sentó a compartir en alguna mesa a la que le convidaban. En cualquiera de esos relatos se narra con especial acento, se marca con mucho énfasis el hecho de que en esa mesa en la que Jesús está, que cuando Jesús se sienta a la mesa, cuando comparte la mesa, en esa mesa hay mucha gente que, según el criterio de otros y de otras, nunca debieron ser incluidos en esa mesa. Jamás debieron haber sido invitados a esa mesa. No debieron ser bienvenidos en esa mesa. Los evangelios no esconden, para nada esconden, la reacción incluso de escándalo de algunos sectores de poder religioso y político, de gente que reacciona con escándalo ante el hecho de que Jesús no tuviese problema en sentarse a la mesa con personas que por sus rasgos sociológicos, que por su perfil social, repetimos, no debían estar en la mesa, no debían ser incluidos, no debían ser invitados, no debían ser bienvenidos. Y de esos varios relatos solamente voy a hacer alusión en esta reflexión y le anticipo en la próxima solamente a dos de ellos. El primero de ellos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, cuando se dice que Jesús se encontró con un recaudador de impuestos llamado Leví y que lo invitó a seguirlo, le dijo sígueme, y el texto así reseña que lo dejó todo y lo siguió, y el hombre le hizo un banquete en la casa, y que allí, en ese banquete, los fariseos y los doctores de la ley, los letrados, murmuraban y le preguntaban a los discípulos: ¿cómo es que comen y beben con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y hago alusión a otro texto en el propio Evangelio de Lucas, en este caso en el capítulo 7, ya en la parte final del capítulo, en la que un fariseo, en el primer relato fue un recaudador de impuestos, ahora es un fariseo, lo invita a comer. Jesús va a la casa, se sienta a la mesa, y en ese movimiento una mujer, a la que el texto señala como una pecadora pública, enterada de que estaba a la mesa en casa del fariseo, acudió con un frasco de perfume de mirra, se colocó detrás a sus pies y llorando se puso a bañarle los pies en lágrimas y a secárselos con el cabello. Le besaba los pies y se los ungía con la mirra. Al verlo, el fariseo, o sea, el anfitrión, que lo había convidado para que viniera a su mesa a comer con él en su casa, el fariseo que lo había invitado pensó: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer lo está tocando. Y ahí Jesús entra en un diálogo con él, con el fariseo, que para no tomar más tiempo, no lo comparto en este momento. En el primer caso, los fariseos y los doctores de la ley, la gente que velaba por todo el elemento religioso de la pureza, hacen un juicio sobre el ejercicio de Jesús comer con gente de una reputación que según ellos, ¿verdad?, no era buena. En este caso, el fariseo que invita a la casa de Jesús
comienza ahí a cavilar pensamientos con respecto al hecho de que esta mujer, que era una pecadora pública, y no hay una especificación de qué habría pasado o qué estaba pasando en la vida de esta mujer para ser colocada en esa clasificación que la ponía en una vitrina de rechazo público a todo dar. Pero lo cierto es que estaba en esa vitrina de rechazo público. Si este fuera profeta, no permitiría que eso esté ocurriendo. Ahí ustedes tienen dos ejemplos de lo que decíamos ahorita. Es para ilustrarlos nada más. Jesús se sienta a comer en la mesa, va a la mesa y comparte la mesa con gente que otros dicen que no debían estar en la mesa, que no debían ser bienvenidos en la mesa. Una de las manifestaciones más terribles en este tiempo en que a nosotros nos ha tocado vivir, en esta crisis económica, política, social, y en todos los órdenes, ¿verdad? Ustedes y yo vivimos en el mismo mundo. Una de las manifestaciones de esa crisis es lo que yo en esta reflexión quiero con ustedes nombrar, quiero llamar. Esa manifestación la quiero nombrar y la quiero llamar con la palabra desconexión. Es el ejercicio sistemático, a veces consciente, a veces no tan consciente, pero es el ejercicio de socavar, de destruir las líneas de convivencia, los lazos de solidaridad, los espacios que puedan de alguna forma provocar que haya un tipo de encuentro más humano y más liberador entre unas personas y otras. Esa desconexión, ese vivir desconectados, ese distanciarnos los unos de los otros. Cada vez que Jesús se sentó a alguna mesa a la que fue invitado a compartir con alguien, estaba diciendo algo muy poderoso con respecto a eso. En estas mesas que leí ahora, había personas, como las sigue habiendo hoy día, había personas que lo único que le interesaba era seguir creando ¿qué? Seguir creando distancias, seguir alimentando prejuicios para alejar a unas personas de otras. Esas son las mesas, y que muchas mesas se siguen dando en nuestro tiempo, en las cuales para lo único que hay espacio es para la corrupción, para la mentira, para la conspiración maliciosa, para las guerras, para seguir poniéndose de acuerdo unos de cómo dejar más atrás en la fila a las grandes mayorías y quedarse unos pocos solamente en la parte del frente, más cerca del bizcocho y del pastel. La misma mentalidad de estos individuos que aparecen aquí, con ese tipo de cuestionamiento en la mesa, se traduce hoy día en esos tipos de mesas. Es la misma. Un montón de años atrás, pero es la misma estructura mental, es el mismo juego. Es ese mismo traqueteo para acomodarse unos y excluir y fulminar a otros y a otras. Cada vez que Jesús de Nazaret se sentó en una mesa con los no incluidos, con los que eran no incluidos en otras mesas, con los no bienvenidos en las mesas de otros, cada vez que Jesús hacía eso, como lo hace aquí, nos enseña que nuestro camino de vida se tiene que vivir con generosidad y apertura
en un mundo violento, convulso, en donde tanta gente le apuesta a la exclusión, donde tanta gente apuesta e invierte sus fuerzas para que otros y otras no estén. Me interesaría mucho, y es mi oración en este momento, que si alguna persona que me está viendo, ya en este minuto final, por la razón que sea, siente que está en ese grupo grande de los que no son incluidos o no son bienvenidos en muchas mesas. Y cuando hablo de la mesa, no hablo meramente de la mesa en términos literales, de una mesa para ir a comer, sino hablo de la mesa como los espacios de vida en los que podemos pertenecer y en los que podemos estar incluidos y en los que podemos participar, de los que la vida nos puede hacer parte. Yo lo que le quiero recordar a usted, mi hermano y mi hermana, o a ti joven, si alguno me estuviera escuchando o viendo, es que en la mesa, en las mesas en las que Jesús se sentó, siempre había y hay un espacio para ti. Que las mesas donde Jesús se sienta, las mesas que Jesús nos invita a establecer en nuestra vida como señales, como signos de la convivencia que Él quiere, son mesas en las que todos y todas tenemos espacio. Fíjense lo que estoy diciendo con el texto. Esas mesas no están exentas de conflictos. Y eso lo vamos a desarrollar en la próxima ocasión. Esas mesas no están exentas de conflictos. Esas mesas no están exentas de roces, de choques bravos, ¿verdad? De unos con otros, tal vez. Pero hay espacio para todos y para todas. Porque como dice Jesús en uno de esos dos textos que leí, cuando están cuestionándolo de cómo es que comen y beben con recaudadores de impuestos y con pecadores, Jesús le dice: no tienen necesidad del médico los que tienen buena salud, sino los enfermos. Es decir, que Jesús tenía muy clara su misión de que los que no estaban incluidos y los que no eran bienvenidos, en el amor, en la misericordia, en la solidaridad del Maestro, todos y todas teníamos espacio en esas mesas que Él hacía. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y nos seguimos viendo con Jesús en el camino.